Cuéntame Hermosura, otro podcast con un poco de todo. Pues hoy, ya sabéis, yo soy Chus y el tema que tenemos hoy es muy diferente a los que hemos traído hasta ahora. Ya sabéis que esto es una tertulia multitemática y tenemos aquí, preséntate tú mismo. Bueno, pues soy Juan Revenga y resido en Zaragoza, aunque soy de Pamplona, y soy dietista nutricionista. Muy bien. Te he invitado al programa porque, bueno, ya sabes que yo he seguido tu trabajo de divulgación desde hace tiempo, que además de dietista nutricionista, digamos, has ejercido con tus propias consultas y tal, haces trabajo de consultoría, ¿no? De asesoría a marcas, a empresas, y también enseñas enseñas e investigas, supongo, en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Bueno, a medias. La ubicación sí, pero es Zaragoza, pero la universidad es la Universidad San Jorge. Y al mismo tiempo este año también en la Universidad Francisco Vitoria, en Madrid, en el grado de Nutrición Humana y Dietética. Sí, efectivamente, como comentas, Chus, pues soy consultor. Actualmente, bueno, anteriormente tenía consulta abierta al público, pues para pasar precisamente lo que todo el mundo entiende, una consulta con un nutricionista, con un dietista nutricionista. Pero coincidente con la pandemia, no fue a raíz de, aunque bueno, quizá pudo ayudar algo, lo cierto es que la consulta que la abrí en el año 2004, cuando me instalé en, bueno, 2003, cuando me instalé en Zaragoza, proveniente de Pamplona, pues la cerré. Hice un escarceo en el mundo de la consulta online, no me gustó absolutamente nada. Y, o sea, no fue, a ver, no es que hubiera malas experiencias por parte de los usuarios, de los pacientes, pero yo no estaba contento. Y bueno, a fin de cuentas también me robaba mucho tiempo, pues para poderme dedicar a otros menesteres, entre ellos, pues eso, la consultoría o asesoría a empresas, bien fueran, pues que manufacturaran, distribuyeran o produjeran alimentos o bien de servicios, ¿no? Porque uno de mis clientes actuales más relevantes es Vivaz, que es una compañía de seguros de línea directa aseguradora. Entonces, si alguien quiere hacerse una idea de cuál ha sido mi desempeño profesional en los últimos años, no, en los últimos años no, en todos los años, porque yo tengo a gala el poner todos mis posibles conflictos de interés o las empresas con las que he colaborado en mi blog, pues están ahí en Juan Revenga, o sea, www.juanrevenga/empresas, ahí están todas las empresas con las que he colaborado o he venido colaborando. Pues es importante que comentes esto. Bueno, ya sabes que esto es tertulia abierta y supongo que iremos explorando diferentes cauces de lo que vamos a hablar. Es importante que comentes esto porque hoy últimamente se habla mucho de los conflictos de interés, con el tema de las vacunas, con el tema de la medicina, y al fin y al cabo la nutrición es una parte más de la salud, ¿no? Aunque no, luego ya nos contarás si esto está en el sistema sanitario público, yo creo que poco o nada. Pero es importante también que tú, cuando has trabajado con empresas, lo que dices también mucho, ¿no?, en tus publicaciones, son asesorías basadas siempre en criterios científicos, digamos, en criterios profesionales, y el hecho de que te contrate una empresa no significa que le vayas a bailar el agua con lo que te esté pidiendo, ¿no? No, efectivamente, totalmente. Y esta no es que digas es una parte más que un tema de los medicamentos, las vacunas, etcétera, etcétera, y esos conflictos de interés. No es que sea una parte más, es que la alimentación es fundamental y posiblemente sea el motor económico que, reunidos todos los actores involucrados, desde los productores, distribuidores y hostelería, pues posiblemente sea el mayor motor económico del mundo. Y hay que tener en cuenta que somos 8.000 millones de almas en el planeta y que todos buscan comer todos los días, varias veces al día y en muchas ocasiones de una determinada forma y no otra. Ese volumen de negocio no lo mueve, y esto se lo oí a una persona, no me acuerdo en dónde exactamente, pero decía o lo comparaba con la industria del sexo, que es o bien la primera o bien la segunda o el segundo motor económico mundial, todos reunidos, ¿no? Todo lo que mueve esto.
o bien el primero o bien el segundo, porque la alimentación es o bien el segundo o bien el primero. Entonces, sí, los conflictos de intereses son grandísimos y altísimos. Y con respecto a la pregunta directa que me haces, no es que le baile el agua a todos los que se acercan a mí para pedir una colaboración a cambio de una compensación económica, normalmente, sino que en el 80% de los casos de los que se acercan en estas circunstancias se van como han vuelto, es decir, con una negativa, pues porque la empresa, bien sea por el producto que elaboran, los servicios o otros elementos que están asociados a esa empresa, pues son elementos con los que yo no comulgo y que desde luego no sería capaz de estar diciendo una cosa y haciendo otra de la mano de ese tipo de empresas. Te pongo un ejemplo. Las empresas de ultraprocesados, pues algunas multinacionales se han acercado y les he dicho, pues bueno, pues yo creo que va a ser que no. ¿Qué me ofreces? Me dijeron que lo que me ofrecían, aunque yo ya sabía que iba a ser que no, y efectivamente fue que no. Entonces, sí que es cierto que en la actualidad, claro, porque uno se va forjando un camino y la gente se fija en esas personas o en esos actores que en un momento dado le pueden ayudar en su negocio, se fijan precisamente en esa trayectoria, en un poco su estilo, su personalidad y tal. Y sí que es cierto que más actualmente las personas que se acercan lo hacen con una perspectiva de mayor conocimiento de qué es lo que van a obtener de mí y, y bueno, ya saben lo que quieren y lo que puedo dar. Pero vamos, que sí, en cualquier caso yo no le voy a bailar el agua a nadie. No, profesionalmente hablando no lo veo, la verdad. Porque ¿qué puede buscar o qué lleva a una empresa, por poner un ejemplo, una empresa que fabrica o que distribuye productos, alimentos ultraprocesados, acercarse a un nutricionista para establecer una colaboración? ¿Qué buscan? Hombre, ¿Es un buscan poco visibilidad. buscan el blanqueo o el beneplácito de alguna manera? Sí, claro. Vamos a ver, si van en busca de un dietista nutricionista sin más, que no tenga una cierta visibilidad o una presencia en redes sociales, bueno, pues pueden estar buscando un asesoramiento, pueden andar buscando los conocimientos de ese dietista nutricionista para, vaya usted a saber lo que sea, desde mejorar la fórmula de un producto ultraprocesado a trabajar con el departamento de marketing y ver hasta qué punto lo que se pueda decir en una comunicación publicitaria pues es legal o no es legal, etcétera. Pero cuando se acercan a un dietista nutricionista, porque no deja de ser dietista nutricionista, que tiene una cierta visibilidad, normalmente no van buscando el conocimiento propiamente dicho, sino que van buscando pues la imagen que puede proyectar ese dietista nutricionista alineado con sus productos, mucho más que los conocimientos. O sea que tener el sello de aprobación de Juan Revenga en este caso ¿no? Es un valor añadido. A mí me hace mucha ilusión, la verdad. Yo quiero pensar que sí. De hecho, fíjate, este mismo año 2022, no sé cuándo lo escucharán esto tus escuchantes, pero este año 2022 he recibido dos premios. Uno no es un cliente propiamente dicho, no me importaría que lo fuera, y otro sí que es un cliente que anualmente, concretamente Vivaz, que concretamente cada año celebra los premios a sus proveedores de servicios o de contenidos o de lo que fuera. Y estamos hablando de que es una compañía que cotiza en bolsa y que tiene cerca, y no es ninguna broma, de 30.000 proveedores. Y que, bueno, pues en este año, esta edición, pues hay uno de los 6 premios, pues haya recaído en mi persona, pues la verdad es que te hace mucha ilusión porque te das cuenta de que la empresa valora, o sea, ha encontrado lo que verdaderamente quería encontrar cuando andaba buscando algo. Y bueno, pues te hace mucha ilusión. Otra empresa con la que colaboro, y como ves a mí no me duelen prendas de decir con quién colaboro o no, ya os digo que está ahí en la web todo recogido. Todo Que no transparente. tiene nada que ver con Vivaz, que es una empresa de servicios, que es Oriva, la interprofesional del aceite de lujo de oliva, pues la verdad es que venimos celebrando una serie de renovaciones de contrato desde hace un tiempo pues que la verdad es, y que luego el trato humano y tal y cual te da la idea de que es que estos señores saben lo que quieren y lo han encontrado en mí. Entonces, se identifican, ya no es tanto que yo pueda sentirme como embajador, no tanto como embajador de la marca
o pueda trabajar para la marca, sino que a mí me gusta, pues eso, que ellos confíen en esa especie de, tú lo has dicho, yo no, de sello Juan Revenga. Sí, la verdad es que me gusta. Me alegra, me alegra. Bueno, quiero mencionar lo del premio Vivaz. Si eran 6 premios a razón de unos 30.000 proveedores, eso da un promedio de un premio cada 5.000. O sea que está muy bien que te hayas llevado uno. Sí, sí. Bueno, eran 6 porque en realidad eran 3 categorías, pero yo creo que tienen tantos y les da tanta pena no poder premiar a tantas personas que muchas veces, y en esta ocasión así ha sucedido, los premios los hacen exaequo, es decir, bueno, pues para la misma categoría dan 2 premiados. Bueno, aún así es digno de admirar. Madre mía, 30.000 proveedores. Voy a mirar a ver si soy yo uno de ellos. No me sé que me haya equivocado. Mira a ver, mira a ver. Mira, a ver, mira, a ver. Bueno, todo esto que nos estás contando, tienes una página web en la que expones todo esto, porque claro, has llegado a ser un profesional de cierto reconocimiento en algunos ámbitos, en algunas redes. Tienes tu producción editorial, luego hablamos si quieres. Tienes tu participación en redes, como por ejemplo tu propio podcast. Has participado en varios podcasts, de hecho. Y el blog, que creo que llevas con él, pues, ¿cuánto? 10 años a lo mejor. El blog, sí, pues mira, te voy a decir, desde el 27 creo, ¿eh? Espera, que lo puedo mirar. Te voy a decir. Creo que es ahora te lo voy a confirmar mientras seguimos hablando. El blog, el primer post que fue precisamente albergado en el canal de 20 minutos, del periódico gratuito 20 minutos, que Ah, entonces tenía mucha relevancia en el año 2012. cuando hacía las redes de blogs aquellas. Sí, 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 efectivamente. Eran los 20 blogs en 20 minutos, aunque al final había más blogs que 20 blogs, pero bueno, eran más que 20. Creo que fue, si mal no recuerdo, el 21 de enero de 2012. Es decir, se han cumplido justo pues 10 años y vamos camino del 11. Madre mía. Bueno, y la actividad del blog es relativamente frecuente. ¿Hay tanto de qué hablar en nutrición? Es obvio que sí, ¿no? Buah, es una pasada. A ver, de un tiempo a esta parte, desde el momento que yo dejé de colaborar con 20 minutos, porque, bueno, por distintas cuestiones, básicamente porque 20 minutos cambió de manos el grupo empresarial al que pertenecía, que era un grupo de comunicación noruego, pues pasó a manos del grupo Eneo, que es del grupo Heraldo, del Heraldo de Aragón, que no tiene nada que ver, que yo estuviera en Zaragoza y eso, simplemente son casualidades. Bueno, pues tenían el medio como si muy pocos, o sea, muy malos números, económicamente hablando, y yo era uno de los pocos blogs que cobraba, es decir, había otros que simplemente estaban allí por la visibilidad, el escaparate, bla, 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 pero yo al mismo tiempo recibía un dinero mensualmente, pero eso sí, me exigían una producción descomunal, que empezó siendo 5 posts a la semana, ojo, 5 posts a la semana. Esto en el primer año se cambió y bajamos, tampoco es una gran, relativamente sí, eres un 20% menos, bajamos a 4 posts a la semana y daba igual que el miércoles, si era miércoles y caía que era 1 de enero o 25 de diciembre o 1 de mayo, había que publicar un post. Los únicos días que tenía fiesta pues eran el sábado y el domingo. Y además, con una temática o con un enfoque de temáticas un poquito diferente a lo que se podía venir haciendo o se sigue haciendo. Es decir, en ningún caso llegué a hablar sobre las propiedades nutricionales de la quinoa o de las fresas salvajes o del polo de limón, me da exactamente igual, sino siempre más bien desde una perspectiva, digamos, que crítica, ¿no? Muchas veces con el mundillo y sobre todo con las propuestas, pues bien adelgazantes que en aquel momento se pudieran hacer. Bueno, esto se acabó en octubre de la relación con 20 minutos, se acabó en octubre de 2015 y entonces la relación fue maravillosa, ya te lo digo, y continuó siendo y continúa siendo con las personas implicadas. Y me dijeron que si quería, bueno, la verdad es que se lo pedí y no hubo el menor problema, si podía migrar todos los contenidos de 20 minutos a mi propio blog, a juanrevenga.com, y así se hizo y ahí están. Quiero decir, hay una serie de posts duplicados, la mayoría, porque ya te digo, el tiempo de producción prolífica pues fueron 4 años, 3 años y pico, y hay muchísimos posts.
Luego, a partir de ese 2015, octubre de 2015, bajó de forma sensible. Yo adquirí el compromiso personal de bajar a 2 posts a la semana, luego fue un post a la semana, luego fue un post al mes y ahora escribo cuando me da la gana. Cuando me da la gana y cuando tengo tiempo, porque es que al final también tienes otras dedicaciones profesionales o coges muchas cosas y te da tiempo, te da poco tiempo de dedicarte a las cosas que verdaderamente te reportan placer, como es dedicarse a contar tus cosas en tu sitio y sin que nadie te pueda censurar en lo más mínimo, por lo menos en tu blog. Otra cosa luego en redes sociales que la gente opine lo que le dé la gana. Pero sí, la verdad es que en el blog la producción ha bajado bastante. Eso no quita para que no deje de haber cerca de 1.200 posts publicados, entre los cuales también, si le sumamos además los del Comidista, lo de Bon Viver o Patia Diabetes u otros medios con los que he colaborado o estoy colaborando, pues estemos hablando de 2.000 posts publicados. Y eso sí, todos están en mi blog. No hay que ir más que a mi trabajo, pasar el cursor por encima de la pestaña y se abrirá un desplegable sobre pues, los sitios donde he venido publicando cosas. Y están ahí todas las cosas que he publicado en esos sitios. Que no es poco, madre mía. Y además es eso, que el tiempo que le has tenido que dedicar, porque un post en un blog, yo creo que por eso ha tenido tanto éxito Twitter después, es algo que requiere una elaboración. Y aunque muchas cosas estoy seguro de que más o menos el inicio lo tienes en la cabeza, luego te documentas y eso requiere un tiempo. El tiempo es limitado, las colaboraciones son abundantes, luego encima a lo mejor viene un cansino y te dice grabar un podcast y tú dices que sí, o sea que no paramos. A pesar de eso, me gustaría, antes de dejar de hablar del blog, me gustaría destacar un poco eso que has dicho tú de que no tienes censura o por lo menos tienes tu propia línea editorial consensuada contigo mismo y contigo. Y cuando has dicho esto de lo de las dietas adelgazantes o el último superalimento de moda, ¿en algún momento lo has enfocado o lo has visto? Yo creo que un poco desde el punto de vista personal tuyo, como una especie de observatorio de chavales que no veis que os van a engañar con esto y es fácil accesible, porque claro, la nutrición es muy fácil acceder a lo que es propaganda puramente, pero es difícil o no es tan... Oye, ahora me contarás tú tu punto de vista, que creo que es mucho más amplio que el mío, o no es tan accesible el ir al desmentido, a la explicación científica, o incluso aunque sea confirmado, pero de por qué las cosas son así, ¿no? Sí, precisamente estás describiendo un poquito la naturaleza del blog. Una de las cosas que quería hacer era algo diferente a lo que habitualmente se hacía y que a base de que hoy se esté perdiendo el formato blog como tal, pues también que se esté haciendo. Quiero decir, no hay muchos contenidos en los que, más allá de la cuestión publicitaria, pues aborden temas con el afán de explicar a la población general, a los lectores en este caso, o a todo aquel que se quiera acercar, pues cuál es tu perspectiva. En principio, por lo menos con la intención, sin conflicto de intereses, aunque evidentemente cada uno tendrá su pedrada y sus sesgos, aunque sean de forma inconsciente o subliminal, no lo sé, desde luego no consciente como tal, de cuál es la perspectiva adecuada al respecto de un determinado tema. Y qué duda cabe que una de las cuestiones que más suele preocupar a las personas pues es o a la población, al ciudadano, es el tema del adelgazamiento, las dietas, los productos milagro y de eso, bueno, y de eso van a encontrar pues muchísimo. Pero te pongo un ejemplo. Ya no solamente para hablar de unas piedras que se ponen de determinada forma, que se llama ojo de halcón y que consiguen que te adelgacen, y que suena, ya suena mal, o sea, ya de entrada suena como bastante mal, pero sino también criticar lo que podamos encontrar a pie de farmacia y de cosas ilegales que se están haciendo a pie de farmacia y que se siguen haciendo y que las he dejado de denunciar pues porque no tienes tiempo, porque ves que el resultado, aunque la administración o los actores implicados en juzgar si eso es cierto o no, o si es legal o no es legal, te da la razón y obliga a la retirada de la publicidad, pues terminas en que es matar moscas a cañonazos, vale, pues vale, he matado una mosca, pero es que no puedo matar todas. Y hay muy poco seguimiento por parte de la administración de estas cuestiones. Entonces, y todo ello además de forma documentada, porque una de las características, también añado del blog, es intentar documentar todas mis opiniones, en tanto en cuanto pues puedan resultar hechos objetivos, bien con
la mayor parte de los casos con enlaces a la fuente de información o a la fuente de documentación sobre ese dato o sobre ese estudio pues publicado en la literatura científica. Y bueno, pues esa sí es un poco la naturaleza del blog. Por cierto, te digo que el primer post fue publicado el día de San Sebastián del 2012, el 20 de enero. Ahí lo dejo. Justamente, mira. Y además, aparte del blog, y luego ya seguimos un poco con el tema en general, he visto que tienes el podcast. Bueno, creo que voy prácticamente al día, no sé si me queda alguno por escuchar. Al menos, no sé si estarás en más, pero por lo menos ese que tienes tú un poco más personal, que es Factor Intrínseco, y que desde aquí me gustaría saludar también al señor Daniel Sanz y a la señora Teresa Castillo, ¿puede ser? ¿Me he equivocado? No, lo has dicho vale. Fenomenal y estarán agradecidos de escucharte. Porque, ojo, el trabajo que estáis haciendo también, que es un poco, desde el punto de vista donde yo lo veo, más pedagógico, digamos. Diseccionas algunos temas clave de la nutrición. No sé si os habréis quedado sin... Bueno, supongo que siempre habrá de lo que hablar. Cosas que son para mí como muy básicas o como muy de inicio, pero que están como muy presentes en la sociedad y que quizá no le hemos dado tantas vueltas o las hemos asimilado. Un ejemplo muy claro es lo de la dieta mediterránea, que es una cosa muy asimilada por todo el mundo, pero que realmente nadie sabe, ni siquiera quien le ha puesto ese nombre sabe bien lo que es. Y hay una trilogía ahí muy bonita sobre qué es la dieta mediterránea. Y bueno, pero es solo un ejemplo de muchas cosas más que tiene Factor Intrínseco, y con las microsecciones como el Chupa Surprise, que son preguntas atraco o temas atraco que te propone Daniel, o el Torrezno Light, que es esta alegación muchas veces publicitaria que está vacía por dentro, ¿no? Y que se ve desde fuera se ve que ya está pocha, ¿no? ¿Qué enfoque tienes? ¿Podríamos asimilar un poco lo que es el podcast al blog, o tiene un enfoque distinto, o tu intención era distinta? No. A ver, originalmente yo no tenía, bueno, aprovecho también para saludar a Daniel desde este podcast amigo, y por supuesto a Teresa también. Yo no tenía ninguna intención el 3 de enero, que es cuando se publicó el primer capítulo, el primer episodio de Factor Intrínseco, de hacer podcast. Es decir, no tenemos ni un año de recorrido. Eso sí, si mal no recuerdo, creo que vamos por el episodio 32 o 33, por ahí, algo así. Está al caer el 33, creo. Realmente, pues con esto de no sé si te acuerdas que tuvimos una pandemia y que no se sabe todavía si hemos salido o si volveremos. ¿Te acuerdas un poquito de eso? Sí, algo quiere sonarme, ¿eh? Sí, bueno, pues en ese torbellino de circunstancias que nos golpeó a todos de una forma impresionante. A mí además se coincidieron otra serie de acontecimientos personales que hicieron que ese torbellino pues se elevara a la enésima potencia. Pues tuve unas ideas sobre qué hacer con mi trabajo personal, más que en la colaboración con los clientes o con las empresas, que era básicamente pues crear una serie de contenidos más allá del blog de carácter audiovisual. Y el caso es que, por mera casualidad, y esto sí que es, bueno, pues cosas del destino, como decía Iker Jiménez, pues serendipias y cosas así, pues se me volvió a cruzar en el camino Daniel Sanz, porque Daniel Sanz había sido paciente en mi consulta hacía ya tiempo, no estamos hablando del año 15, 16 o algo así, y por mero azar se volvió a cruzar en mi camino y hablando, pues nada, teníamos un buen trato, más allá del de profesional-paciente, teníamos una cierta cordialidad y tenemos esa cordialidad. Y pues hablando de nuestras cosas, le comenté todo esto, y me comentó que él lo que le gustaría, que él tiene una dilatada carrera, como yo en el blog, pues él en el mundo del podcasting, que lo que molaría es que yo me dedicara al mundo del podcast y que él lo produciría, bueno, que lo grabaría y evidentemente editaría y tal y cual. Pero dije, oye, no, creo que... Al final me comió la cabeza de tal forma que aquel proyecto audiovisual perdió lo de visual, nos quedamos solamente con el podcasting, y yo le dije que quería hacer algo diferente en el mundo del podcast si vamos a hablar de nutrición.
como ya tenía yo una cosa diferente, que era el blog, que yo creo que es de una naturaleza, pues yo creo, difícil de emparejar a otro blog. No digo ni mejor ni peor, digo difícil de emparejar, o vamos a decir genuina. Digo, pues podemos hacer, darle esta perspectiva al podcast, darle esa genuinidad y al mismo tiempo darle otro giro de tuerca dándole el formato de una conversación entre un lego, como es él en la materia de nutrición, un lego y un profano en la materia. Y bueno, ahí se establece un diálogo en el que yo le explico cosas, él pregunta con toda la inocencia del mundo, como la que tiene Daniel, que es una de las personas más inocentes del mundo. Y bueno, pues hace un poco que le han puesto ese título que a mí me gustó mucho. Alguien le dijo el representante de los oyentes en la Tierra. Y bueno, pues ejerce su papel, yo creo que con muchísima dignidad y con bastante éxito. Y con respecto a los temas, pues no se nos van a acabar, ya te lo digo yo, porque si está basado un poquito en el blog, de hecho muchas veces cojo temas del blog y los llevo a formato podcast, o por lo menos los contenidos, no es que los vaya leyendo, ni muchísimo menos, pero sí las ideas que en un momento dado, en su día, pude poner en un post, perdón, pues las llevamos a un episodio o a una serie de episodios en el podcast, a factor intrínseco. Tanto es así que la dieta mediterránea, en el blog, con todos los enlaces y todas las señales y la bibliografía y tal y cual, y todas mis opiniones, están en 7 capítulos del año, si mal no recuerdo, 2013-2014, cuando estaba en 20 minutos. Y efectivamente, como comentabas tú un poquito antes, Chus, la temática muchas veces consiste en abordar cosas que están asumidas y asentadas en la población general de una determinada forma y que muchas veces las mencionamos, pero no sabemos realmente qué son, cuál es su origen y qué alcance tienen. El ejemplo que has puesto de dieta mediterránea es muy bueno. Y otro muy manido es el tema de las kilocalorías. ¿De dónde salen las calorías de los alimentos? Todo el mundo habla de calorías. Esto tiene muchas, esto tiene pocas, esto te engorda, total. Pero ¿sabemos qué son, de dónde vienen y cómo cuantificarlas? Lo digo porque en la etiqueta de los alimentos, en la información nutricional, por detrás, ahí viene una serie de información que se supone el legislador europeo considera que es una información, por lo menos, si no vital, por lo menos sugerente para el consumidor, es decir, que sabe qué cosas hacer con esa información. Y bueno, pues mi experiencia en el día a día me constata que la gente no tiene ni idea de qué son las calorías y de qué alcance tienen. Bueno, las calorías y la información nutricional, porque también vemos cada sancocho de información nutricional que son una auténtica mierda que no hay por dónde pillarlas. Esta es, por ejemplo, también una de las claves que tiene el blog o que tiene el podcast, que ponemos de relieve cosas que está haciendo muy mal la industria y que pasan desapercibidas porque directamente no tenemos ni idea de qué van, ni tenemos la capacidad de poder juzgarlas. Con lo cual, pues mira, vemos, el otro día pasó, unas regañas, que son este pan duro típico que suele ser de Huelva, Sevilla y tal cual, ¿Sí? Que ponía 975 kilocalorías por cada 100 gramos de alimento. Digo, a ver, tío, esto es imposible. Es biológicamente imposible. Es imposible físicamente. Quiero decir, no puede existir un alimento con más de 900 kilocalorías por cada 100 gramos. Pues bueno, estas tenían 970 y tantas. En fin. Bueno, pues son este tipo de cosas y la verdad es que las secciones, a mí en particular, más que el Chupa Surprise, está la de El Torrendo Live con la musiquina esta de Twilight Zone, la zona crepuscular. Nina, pues la verdad es que me gusta mucho, sí. Y bueno, y daros una mala noticia, por lo menos una noticia, ya cada uno verá si es buena o mala, que es que no es que vayamos a desaparecer, pero sí que vamos a tener que bajar el pistón porque teníamos un ritmo autoasumido de publicaciones de 3 contenidos al mes hasta justamente el mes de octubre de 2022, pero por circunstancias sobrevenidas, llámale mudanza, llámale temas de trabajo y tal y cual, no vamos a matar, ni creo que esté en el horizonte la perspectiva de matar factor intrínseco, pero vamos a bajar a un contenido mensual.
Bueno, que no está mal tampoco, ¿eh? Venimos de una época en la que los podcasts había algunos que publicaban una vez cada 2 o cada 3 meses, según se pudiera, ¿no? Depende de la naturaleza también un poco. Pero bueno, incluso siendo contenido solo audio y no audiovisual, requiere un tiempo de producción y luego ya el mero hecho de que os reunáis y podáis hacerlo ya es... Bueno, los días que corren no es fácil, ¿no? Que quedéis y que os veáis. Tengo una duda. Al final, fuera de micrófono o incluso delante de micrófono, ya no lo sé, yo me perdí la pista del caso. ¿El señor Daniel se quedó conforme con una definición de caloría? No. ¿No? No ha quedado conforme. De hecho, tenemos en el tintero volver sobre ese tema. No. A ver. Yo es que lo veía que según iba empezando la definición, él ya decía, levantaba la mano, decía, ya para, que me pierdo. Bueno, yo si quieres te doy las dos definiciones, la cachonda y la oficial. Y luego ya que cada uno juzgue y que se lo pueda dirigir directamente a Daniel si está de acuerdo o no con él. ¿Hay una versión cachonda? Sí. A La ver. versión cachonda dice que las calorías son esas pequeñas cabronas que se meten por la noche en nuestros armarios y nos estrechan la ropa para que nos apriete cuando nos levantemos. Vale, sí, esa sí me la sabía. Vale. Y la otra, la de que es la energía necesaria para que 1 gramo de agua aumente un grado la temperatura, ¿no? Bravo, pues ya lo has dicho tú. Pues sí, esa es. Vale. Pero la verdad es que yo no sé en qué momento se eligieron. Vale que es muy intuitivo lo del agua y todo esto. Sí que es verdad que la unidad en el sistema internacional es el julio. Pero no sé en qué momento se eligió eso como para trasladarlo a los consumidores en el etiquetado. Porque me parece, es correcto que puedes medir la energía que teóricamente se produciría a partir de X gramos de glucosa. No me acuerdo si eran 3, algo, 4,1, ¿no? 4,18 julios igual a 1 caloría. No, pero iba a decir de cada uno de los alimentos, de los componentes básicos de los alimentos, glúcidos, lípidos, proteínas, sí, hay una cantidad de calorías por gramo. Si se metabolizara completo. Y eso se ha calculado pues por el número de ATPs del ciclo de Krebs o la glucólisis, todo esto, ¿no? Sí. ¿En qué momento se le intentó trasladar eso al público? Es decir, que sepáis que estáis consumiendo X calorías. ¿Y de qué manera es eso informativo? ¿Hasta qué punto? Pues si quieres, eso no sé si lo mencionamos en el correspondiente capítulo, pero sí que tenemos un nombre propio que fue la primera persona que hizo eso. Bueno, claro, hay una historia, claro. Ah, sí, fue en la publicación de las primeras tablas de composición de los alimentos en los que precisamente se les atribuía ese valor energético a los alimentos. Pero tengamos en cuenta que esas calorías refieren a las calorías que se obtienen o a la energía que se obtienen mediante calorimetría directa. Es decir, cuando quemas ese alimento o ese producto y el calor que desprende la traducimos luego nosotros a calorías. Luego la capacidad que nosotros tengamos de sacar ATPs de cada uno de esos macronutrientes ya es otra cosa. Pero el nombre propio, para que te conste, que a mí el nombre me gusta mucho, es Wilbur Olin Atwater. Toma ya. Vale, pues este señor creo que fue a finales del... Bueno, creo no, seguro. A finales del siglo XIX y según qué versiones, principios del siglo XX, estamos hablando de entre 1898 y 2002, pues sacó un libro que me tendría que acordar, pero no me acuerdo, que fueron las primeras tablas de composición de alimentos y hablaba, me parece que refería algo así sobre la energía de los alimentos y los nutrientes que contienen, o algo así se llamaba el libro, y ahí ya hablaba de las calorías de los alimentos. Y esa fue la primera vez, y desde aquel entonces el paradigma no se ha movido ni 1 milímetro, ni a la derecha ni a la izquierda. Los hidratos de carbono 4 kilocalorías por gramo, las grasas 9, las proteínas también 4 y el alcohol 7. Y bueno, ahí seguimos, que la gente pues le mola mucho a algunas personas le mola mucho darles la vuelta a la caja de galletas y ver qué es lo que pone, o a la caja de cereales mientras desayuna y ver lo que pone en la información nutricional, pero que no tienen ni idea de lo que realmente es, la mayor parte, creo.
La verdad es que tiene poco sentido porque recuerdo haber hecho un ejercicio en la carrera que era si nos pudiéramos alimentar con la gasolina, ¿cuánta necesitaríamos al día teniendo en cuenta, yo que sé, una dieta de 2.000 kilocalorías, ¿no? Y ¿En haciendo serio? algo Espera, así. Chus, porque yo tengo una entrada en el blog de cuántas pilas necesitaríamos diariamente si nos moviéramos a base de pilas AA. ¿Qué me estás contando? En Ve- serio, de hecho, espera, te lo voy a buscar. Te lo voy a buscar y lo voy a decir aquí. ¿Vas a dar el dato? ¿Eh? ¿Vas a dar el dato? Voy a dar el dato. De hecho, el dato principal, y es que me gustaría que todo el mundo fuera allí al blog y lo contrastara, es de un post de 2013, es ¿qué pasaría si funcionases con pilas alcalinas en vez de con alimentos? La verdad es que yo no soy ingeniero y a mí, bueno, más allá que de una caloría, 4,18 julios, pero el tema de los amperios, el tema de los julios día, el trabajo y tal y cual, la verdad que se me hizo un poco bola. Y sí que es cierto que un alumno de farmacia, que a su vez ya había hecho la carrera de ingeniería, le dije ya, pasados 5 o 6 años después de haberlo publicado, y le digo, oye, Majo, échale un vistazo a esto a ver si está bien. Me dice, no tiene fallos, está perfecto. Ah, muy bien. Y entonces, el dato, me vas a dar tú luego el de gasolina, ¿verdad? Sí, si quieres mientras lo buscas lo comento. No, lo tengo ya, lo tengo ya. Vale, vale. La de veces que habrás enlazado ese artículo, seguramente. Sí, algunas, sí. Pues fíjate, las mujeres, atribuyéndole a las mujeres un gasto energético de 2.000 kilocalorías día, si tuvieran que usar pilas diarias alcalinas de estas de doble A, no la triple, de doble A, serían tantas como 645 pilas todos los días. Virgen de Cortes. O sea, imagínate tú lo del tema de salir del baño para arreglarse, poniéndote todas las pilas, 645 pilas y sin que salten. Sí, que Y todos claro, sabemos que cuando pones más de dos saltan. eso es. Y fíjate, bueno, es una tonta regla de tres y los varones, calculándoles un gasto medio de 2.500 kilocalorías día, necesitarían tantas como 806 pilas. Pero, además te puedo dar otro dato, otros dos datos. Que ¿cuánto nos gastaríamos al año en alimentación? No es alimentación, en pilas. Digo, porque creemos ahora que la cesta de la compra está cara. Vale, sí, está cara en relación a lo de antes. Pero también otro dato. Somos muy malos o muy poco eficientes obteniendo la energía de los alimentos. Efectivamente. Pero pésimos, que hay que decir, toda esa, a ver, voy a ser un poco escatológico, toda esa caca que sale, ahí hay energía y por ahí se va, ¿no? Y por no hablar de la urea y demás. Pero fijaros que eso, que necesitaríamos 806 pilas los tíos, o sea, eso sí que es ineficiencia energética, y eso supondría al año gastarse en comida cada persona, cada varón en este caso, 230.000 euros en pilas. Vamos, una pasada. Sí, sí. Bueno, los datos es con el precio de las pilas de 2013, ¿eh? No sé si ha cambiado varias. Bueno, asumimos ese sesgo, ¿no? Vale. Venga. No, de hecho, yo te lo iba a enfocar desde otro punto de vista, porque el ejercicio de la gasolina, si mal no recuerdo, porque además yo hice un cálculo, me dio un número aproximado en gramos, pero luego el profesor lo corroboró porque hablaba de cantidades, digamos, más cotidianas, ¿no? Ujú. Si solo nos alimentásemos de gasolina, teniendo en cuenta la proporción de octano y Sí, nonano que tiene la gasolina y todo esto, la entalpía que se consume, o sea, la energía que se obtiene al quemarlo, digamos, ¿no? sí. Y si todo se metabolizase directamente, sería como una taza de gasolina al día, muy poco. Y eso Wow. viene bueno, a lo que tú has dicho, que sí que es muy importante, la poca eficiencia que tenemos para obtener energía de los alimentos nosotros, ¿no? Sí, Pues sí, sí, sí. si concentráramos toda esa energía en un combustible de alta eficiencia, sería muy poquito. Ujú. Y
Bueno, claro, lo que me sigue sorprendiendo es que se siga hablando de calorías hoy en día cuando es algo que un alimento no te va a dar esas calorías porque entre medias está la masticación, la deglución, todo esto, la digestión, pero una vez digerido hay una serie de procesos químicos que también son costosos en sí mismos para obtener moléculas de las cuales se obtiene energía y que el resto de las moléculas, como tú dices, eso es caca, eso se va y Sí. no vale para nada. O sea que es un proceso que además de ser costoso energéticamente es muy poco eficiente. Con lo cual Sí. eso de las calorías pues no acabo de verlo. Fíjate, Ni los kilojulios tampoco, ¿eh? es ya claro, ¿no? Que es lo mismo. En el Sí, momento sí, que hay una equivalencia es lo mismo. exacto. Esto, una cosa, volviendo al tema de la gasolina, a mí no me parece tampoco, ¿eh? Porque tú imagínate, en vez de pensar en gasolina, tú piensa en aceite, ya sea de oliva, de girasol, de colza, de pepita de uva, de soja, de lo que tú quieras. Para llegar a 2000 kilocalorías, lo único que necesitas son 220 gramos. Es Ah, decir, un un vaso. vaso. Sí. Un vaso de aceite tiene toda la energía, si solamente consideramos energía, no nutrientes esenciales y tal y cual, y vitaminas y tal y cual. Un vaso de aceite es, cuando lo miramos, por eso tienes razón, es decir, es que es absurdo pensar en temas energéticos y dándoles o trasladándoles tanta importancia cuando todo el mundo asume que con un vaso generoso de aceite pues no podemos vivir, por mucho que queramos. Además hay que tener en cuenta que la energía no solo la obtenemos, ahora me vas a decir, ¿y qué somos fotosintéticos o qué? No, la energía no la obtenemos solo de lo que comemos, sino que también tenemos nuestras reservas calóricas en forma de grasas y proteínas metabolizables. Sí, la mayor parte sí, la verdad. La mayor parte los tenemos y la mayor parte viene de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, un dato también de estos que te ponen, te dejan el culo torcido. Según la última encuesta nacional de salud, el 56 o 57, no lo sé. El 56 o 57% de la población adulta española tiene sobrepeso o obesidad. Que se dice pronto, eso es muchísimo. Eso es decir, más de la mitad de la población española adulta tiene sobrepeso o obesidad. Sí, sí, exacto. Ya está. Que me viene muy bien porque en realidad estoy introduciendo el tema. No, me viene muy bien para decir que el tema de la nutrición no es solo una afición de vamos a cambiar cromos, ¿no? A mí me gusta más comer así, a mí me gusta más comer asado y hay unos profesionales que, bueno, que si quieres estar delgado para estar más bello puedes ir y pedirles una dieta, pero en realidad la nutrición es una ciencia que está muy, muy asociada a la salud, porque es directo, prácticamente, esto lo voy a decir claramente y suena muy fuerte, pero no nos damos cuenta de que la nutrición mal llevada es una pandemia en sí misma. O sea, el siguiente virus contra el que tenemos que luchar, aparte de las bacterias resistentes, virus respiratorios, los cánceres, que no son solo uno, que son varios, enfermedades cardiovasculares, 20.000 cosas, la nutrición mal llevada es un problema de salud. No te quepa la menor duda. Y además yo no sé por qué has puesto tantos paños calientes antes de decir lo que has dicho. Si es que es tal cual. De hecho, el término acuñado desde hace un tiempo y precisamente creo que lo utiliza la Organización Mundial de la Salud es la globesidad. Es decir, no es la obesidad en sí misma, sino, bueno, sí, pero precisamente por el impacto que está teniendo en la sociedad A nivel global, planetaria, claro. a mí cuando uso estos términos de verdad que me recuerdo a cuarto milenio, pero bueno. Pero hablando con conocimiento. Sí, Un saludo, pues Iker. que la cuestión, el impacto en el planeta, pues es tan importante como para que instituciones como la OMS eh, hablen de globesidad o de pandemia de la obesidad. Pero vamos, mucho antes de que la palabra pandemia llegara a nuestras vidas con la mierda esta de la COVID. Pero sí, sí, hace mucho tiempo que se habla de eso. Aparte, el tema de la nutrición. Vale, bueno, porque nadie, no nos vamos a meter en el tema de la gordofobia ni nada, porque esto son cosas distintas y luego aparte también se mete todo el tema de las marcas publicitarias con el tema de la ropa, la edición de imagen. No vais a ver una foto de nadie en ningún medio público que no haya sido retocada 20.000 veces y la obsesión por el cuerpo y tal, pero
y sabemos, lo habéis dicho muchas veces también en el blog, en el podcast también, que la obesidad no es en sí misma una enfermedad, sino que es un factor de riesgo que puede dar lugar a enfermedades. Pero estamos en un impasse de tiempo, y que esto también quiero sacártelo, a ver qué opinas de esto, en el que hemos pasado de una nutrición de subsistencia con lo que hubiera, fuera mucho o poco, que a lo mejor si eran chetos, pero bueno, normalmente la gente comía lo que daba su tierra o su zona, lo que da la gastronomía popular, que eso es muy importante, por eso va a ser difícil que lo movamos, aunque poco a poco se va moviendo, pero no era lo mismo, claro, hay platos típicos que están muy buenos, pero son hipercalóricos. ¿Por qué? Porque se lo comían los pastores cuando iban por la mañana al campo, los agricultores, los ganaderos, y porque la sociedad era mayoritariamente rural y trabajaba tareas manuales. Incluso yendo a la ciudad hubo una época que se hacía mucho trabajo manual. Pero estamos en una fase en la que nos va a dar un poco de pena, y es que el problema de la nutrición es que choca lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que hemos mamado y lo que nos han dicho muchas veces, aunque fuera desde un punto de vista científico que se ha ido refutando a sí mismo, y choca con lo que sabemos hoy en día a nivel científico. Entonces, estamos en ese punto en el que un bizcocho de una abuela lleva mucho cariño, pero también lleva mucho azúcar, lleva mucha harina, lleva mucha grasa. Entonces tenemos ese problema de coexistir con lo que creemos, lo que sabemos, lo que estamos acostumbrados, que es muy importante, y lo que estamos aprendiendo también. Bueno, Chus, has abierto 3 melones, y por ir cerrándolos al mismo tiempo que los menciono... Bueno, por lo menos era fruta. Pues sí, porque si no nos va a dar. Te comento el tema del estigma sobre la obesidad y la culpabilidad de quien tiene sobrepeso o obesidad y tal y cual. Yo quiero remitir a los escuchantes a un contenido del blog, que es Las causas de la obesidad, ni estás solo ni tienes la culpa, en juanrevenga.com, y ahí tienen pues unas... bueno, si tú vas a poner notas en el episodio, pues si quieres ponerse el enlace también a este contenido online. Y otra de las cuestiones que has abierto el melón es, o has pasado sobre ello, pero has descrito algo que ya está descrito y que tiene palabra, que tiene sus propias palabras y su definición, y se llama transición nutricional. Que todo el mundo sabe lo que es la transición política, y no digo la transición política de España, digo la transición política, que básicamente es ese periodo de la historia en el que una determinada sociedad pasa de los regímenes autárquicos, monarquía y dictaduras y tal y cual, y pasa a sistemas democráticos, ¿no? Esa es la transición, a llamarle política. Aquí lo que ocurre que en España coincidieron la transición política con la transición nutricional, que al igual que sucedía con la política, pues fue uno de los últimos países de su entorno en cursar esa transición, ¿no? Y en el terreno de la transición nutricional refiere a esas sociedades que en un momento dado pues viven preocupados por si van a tener suficiente alimento para mantenerse con vida y suficiente alimento para no sufrir enfermedades carenciales. Es decir, no se van a morir de hambre ni van a sufrir enfermedades carenciales por falta de nutrientes, de vitamina C, de calcio, vitamina D, bla, 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 bla. Y esa misma sociedad, la transición la hace cuando se empieza a preocupar por las enfermedades de la opulencia. Es decir, ya no me preocupa el escorbuto, ya no me preocupa el raquitismo, ya no me preocupa que me vaya a morir de hambre, me preocupa que vaya a tener diabetes, me preocupa que vaya a tener enfermedades coronarias, me preocupa que vaya a tener cáncer, o lo que se conoce como enfermedades no transmisibles, ¿no? Ya está, ya lo he cerrado, ese melón que has abierto. Y el último que has comentado es el de la nutrición es ciencia. Claro que es ciencia. Lo que pasa es que es una ciencia con unas herramientas muy pobres. Es como si le dieras a un mecánico una llave inglesa de madera, pero además no de madera de ébano, que es una madera dura. Le das una llave inglesa, yo qué sé, de pino, ¿no? Es una mierda de madera que es muy blanda, ¿no? Entonces, claro, puedes hacer muy pocas cosas con las herramientas que tienes. ¿A qué me refiero? Que cuando estás hablando de ciencia básica, matemáticas, física, química, pues bueno, tienes unas herramientas muy precisas, estás en un entorno muchas veces teórico, cuando es práctico, ya te digo, esas herramientas son muy concretas. Entonces puedes hacer pues ensayos muy controlados, muy medidos, etcétera, etcétera.
Si ya te alejas un poco y te vas, por ejemplo, a la industria farmacéutica, es posible hacer, pues primero, ciencia con modelos celulares, es decir, qué efectos tiene esta sustancia, este nuevo fármaco que quiero implementar, esta vacuna, en una línea celular. Luego lo puedes hacer en modelos animales y luego lo puedes hacer también en estudios de tercera fase en personas. Entonces reúnes una serie de individuos que les sometes unas características durante un tiempo y observas, haces estudios controlados aleatorizados. Es decir, introduces la variable del medicamento y con esto pues sacas tus conclusiones, si funciona, si no funciona, si es peor que el otro y si tiene efectos secundarios. Maravilloso. Pero esto con la nutrición no funciona. No sabemos muy bien qué efecto tiene el brócoli en la alimentación o el magnum de chocolate y nata. ¿Por qué? Porque no vas a encerrar a un tío, o bueno, a un tío no, a 500.000 millones de tíos y de tías y les vas a controlar absolutamente todas las condiciones y lo único que va a variar entre un grupo que los ha segregado frente a otro es que a uno le des brócoli y al otro no, o a uno un magnum de chocolate y nata y al otro no. Entonces, la mayor parte de toda la evidencia que nosotros obtenemos en la ciencia llamada nutrición está basada en estudios observacionales, que sí, pueden ser muy potentes en la medida que tengas una muestra muy grande, pero el problema, el grandísimo problema, es que lo que estés observando en esos estudios, valga la redundancia, observacionales, los efectos, no tienen por qué estar relacionados con las causas que tú le puedas trasladar. Te pongo un ejemplo muy clásico y además muy gráfico. Por ejemplo, el consumo de sandía está muy correlacionado con el número de muertes por ahogamiento. Y esto es así, quiero decir, cuanto más sandía se consume... ¿Por atragantamiento? No. ¿Por ahogamiento en el agua? Por ahogamiento en el agua. Cuanta más sandía se come, más gente se muere ahogada. Estoy ahora mismo picueto, ¿eh? Pues, sí, ¿sabes por qué? Soy todo oídos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Chus, ¿cuándo se come la sandía? ¿En qué temporada? Ah, bueno, en verano, claro. ¿Cuándo se baña la gente? En verano, claro. Solamente se puede ahogar cuando se baña. Y ya está. Y ya está. Entonces, has visto que son... Has establecido una correlación Eso que a lo mejor te queda muy bien, pero igual no tienes una relación causa-efecto. Evidentemente, hay que decir, la ciencia en general, también lo primero que busca es encontrar una posible explicación mecanicista. Es decir, un mecanismo biológico, por el metabolismo, por lo que fuera, que haga plausible esa teoría. Pero claro, con el tema de la sandía y los ahogamientos no hay. Pero no obstante, hay mucha mala ciencia en nutrición, sobre todo alentada por muchos medios de comunicación, a los que estos titulares les encantan. Entonces te quedas, pues como tú dices, picueto, dices, ¿pero qué me estás contando? Por ejemplo, este fue la bomba. El consumo de un vaso de vino al día equivale a 1 hora de ejercicio. Bueno, esto me encanta. Esto me encanta. Se lo oí el otro día, creo que fue a José Manuel López Nicolás en una charla. Y digo, pero vamos, ¿cómo puede ser eso? Pues y conozco a más de uno que se están inflando vino aquí debajo de mi casa y que tienen que... Claro. ¿Estarían como Hércules o qué? Ni 1 hora de ejercicio, no. Están haciendo maratones enteras. Bueno, pues esto fue una noticia que se publicó en el año 2013. Por cierto, la tenéis evidentemente y cómo no en el blog. No tenéis más que poner... Espera, vino, ejercicio, te voy a decir cómo se llama. Y es muy divertido de cómo se consiguió retorcer por parte de los medios de comunicación un estudio que estaba muy bien, que estaba hecho en ratones, no estaba hecho en personas, que no estaba hecho con vino, que estaba hecho con resveratrol. Que hay que entender la traslación entre modelos, que eso también es otro mundo, ¿eh? Ese es el tema. Ese es el tema. La nutrición es ciencia, pero es que no podemos hacer estudios controlados y aleatorizados como hacemos con ratones o con modelos animales, hacerlos también en humanos. A ver, lo ideal sería coger la siguiente generación de 2000 gemelos, a un gemelo lo voy a poner tú a Boston y tú a California. Les voy a dar a todos la misma vida, menos les voy a cambiar una variable. Y después de 76 años, o al fallecimiento, me da exactamente igual, y al fallecimiento
voy a mirar cuáles han sido pues los avatares de su vida, con lo cual, si les he dado la misma vida... Sus historiales médicos y todo, ¿no? Y solamente he cambiado una variable, pues las diferencias que vea en su vida, no estoy hablando de una pareja de gemelos, sino de un mogollón de gemelos, pues evidentemente, si hay diferencias significativas, serán debidas a la variable que estoy introduciendo. Esto se puede hacer en farmacia, con la industria farmacéutica, pero esto no se puede hacer con el alimento. Porque toda la gente puedes darle o no un compuesto químico o un placebo, pero tú no puedes coger a alguien y decirle el resto de tu vida no comas brócoli. Claro, concreto, por decir algo. No quiero ir a malas contigo, pero somos de una generación los que decimos tú a Boston y yo a California, y luego hay otra generación que dice tú a Londres y yo a California. Ahí ya se nos ve un poco el plumero también. Pero bueno, ya lo sabíamos. Me he descubierto. Ya lo sabíamos. Y además es que yo qué sé, tú imagínate que haces eso del brócoli, por decirte algo, y con el Magnum, 2000 gemelos, a 1000 le das brócoli, a 1000 no, ¿sí? Y otros 2000 gemelos, a uno le das Magnum y a otros no. Y si, yo qué sé, ha tenido a lo largo de su vida un nivel de estrés, o ha tenido unas enfermedades cardiovasculares concretas, o una ansiedad, o ha perdido peso inexplicadamente por la ansiedad que le daba no poder comer brócoli. Es que eso es algo que no podemos ni calcularlo ni controlarlo de ninguna manera. Claro, o ha estado expuesto a una contaminación ambiental, porque claro, uno vive en un lado y otro vive en otro, y eso no lo estás controlando. O pero coges a toda la población mundial y coges cuánta gente come de esto y cuánta gente no, pero claro, unos viven a lo mejor en Asia donde se cocina con un tipo de aceite y otros viven en Norteamérica donde se cocina con otro. Entonces, totalmente. Sí, ¿no? A ver, un clásico también de todo esto es decir, deje de usar calcetines ejecutivos que provocan infartos. Claro. Porque la mayor parte, es significativa la diferencia que había, por lo menos en los años 80, 1980 te estoy hablando, era significativa la incidencia que había de infartos en personas que usaban calcetines ejecutivos. Que casualmente eran ejecutivos. Claro, el problema no es que usaran esos calcetines, es que eran ejecutivos y tenían una vida más estresada. Claro. Punto. Y hacían menos ejercicio, comían peor y bla, bla, bla. Pero no era por los calcetines. Claro, yo por eso no me canso de decir, cuando alguien habla de ciencia, y ahora que hay que creer, ¿no? Porque antes decían que no se podía comer huevo y ahora podemos comer uno al día, o 2, y el año que viene dirán que podemos comer 3. ¿Por qué? Bueno, pues porque las técnicas que teníamos para medir según qué cosas hace 20 años, hace 80 no, hace 20 años y hace 10 y hoy no son las mismas. Y los datos que hemos ido obteniendo para basar nuestras informaciones no son los mismos. Y aparte claro, que lo que tú dices, que se mete también muchas veces, ya no solo lo que retuercen los medios de comunicación, que eso también es caso aparte, sino que se mete que esto es un tema muy goloso y está la industria en general del alimento. Claro, a ver, yo ya lo siento, voy a ser un plasta, me vas a llamar plasta. Bueno, por cierto, la copa de vino y la hora de ejercicio se llama una copa de vino equivale a una hora de ejercicio, según un estudio, otra vez el mismo. Otra vez. Para que lo tengas ahí. Sí. Pero es que lo que acabas de mencionar, que se me ha ido la pelota. La ciencia que va cambiando lo que se dice de la nutrición de un día para otro. Sí. Claro. No, a esto le dedicamos los 3 primeros episodios del podcast Factor Intrínseco. Los llamamos ¿por qué cambia tanto el mensaje de nutrición 1? ¿Por qué cambia tanto 2? ¿Y por qué cambia tanto 3? Los 3 primeros episodios de Factor Intrínseco van de ese tema. ¿Por qué es tan cambiante? Pero déjame hacer una reflexión. Aquí el problema no es que nosotros sepamos de estadística y los demás. No es que sepamos qué es una correlación y lo que es una causa y efecto. No es esa cuestión. El verdadero problema que tenemos como sociedad... Ahora me estoy empezando a parecer Arturo Pérez Reverte. Ya quisiera él. Bueno, el verdadero problema que tenemos como sociedad en este terreno es que no tenemos ni puñetera idea de ciencia con 15 años. Y que un señor que haya acabado Derecho, una señora que haya acabado Bellas Artes, con 40 tacos, no sepa estas cuestiones que son elementales de saber interpretar la ciencia. Digo elementales, para que no te miren cada vez como las vacas miran al tren cuando les cuentas una novedad. O sea, es que no puede ser. Es que deberíamos de tener, ese espíritu crítico debería de
presentarse en la educación básica, vamos, en primaria. No lo tenía preparado, pero esta mañana, y va a sonar como a monólogo, pero es verdad, esta mañana he visto un titular en la tele que es: un medicamento está en fase experimental para frenar el cáncer. Ese titular llevo oyéndolo 20 años. ¿Cuándo van a sacar ese medicamento? No, respuesta, son muchos. Lo que pasa que a nivel global de sociedad no quiero establecer clases, pero es verdad que a nivel comunicación no se avanza nunca. Siempre se da el mismo titular porque no se quiere profundizar más, porque ya lo decía la FECID, ¿no? Con su encuesta de percepción de la ciencia y todo esto, no hay un conocimiento básico que, ya te digo, no es de saber de ciencias concretas, sino lo que tú dices, que correlación no implica causalidad. Eso, vamos, si lo hablamos en primaria, seguro que muchos lo entenderían, pero hay que hablarlo. Sí, pues totalmente. Yo creo que es que estamos siempre usando la alegoría de la caverna de Platón, vivimos siempre mirando las sombras que nos reflejan la realidad y somos incapaces de salir a la realidad a contrastar qué es lo que está sucediendo fuera. Y claro, cualquier cosa que suceda a través de la interpretación que nosotros hagamos de las sombras, bueno, quiero entender que aquí todo el mundo pilla lo de la alegoría de la caverna de Platón. Y si no tienen Google. Y si no tienen Google. Y además para esto vale Wikipedia. Para esto sí vale Wikipedia. Para esto sí. Que vayan directamente. Ojo, y para muchas cosas también, que yo voy a romper una lanza en favor de Wikipedia. Porque es una herramienta colaborativa y con muchas herramientas colaborativas, cuando se suma muchísima gente, es cuando se terminan haciendo eficaces porque se autorregulan. Y cuando el pirata, el jeta o el aprovechategui que salta a enriquecer, entre comillas, o aportar mierda a esas herramientas colaborativas, sí, el pues es típico segregado por la mayoría que dice, oye, mira, vete a cagar, que aquí estamos aquí para hacer cosas serias, ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte, cierto es, Wikipedia pues pasó de ser una herramienta muy poco confiable a ser una herramienta que de buenas a primeras, evidentemente tendrás que hacer otras búsquedas y otras contrastaciones y tal, pero, oye, para hacer una primera aproximación a muchísimas cosas es un muy buen paso para mí hoy en día. Correcto. No te quiero dejar escapar. Corre. Sin antes no, además seguro que tú corres más que yo. Te voy a contar brevemente que el Chus de 20 y pocos años vivía en La Mancha, vivía en el centro de La Mancha y estudiaba en Madrid, y entonces, porque más o menos venía medio bien, cogía el tren todos los días, iba a Madrid, volvía, y siempre le pillaba la típica hora así de que ya ha pasado demasiado, que has comido, falta bastante para cenar, no sabes ni si vas a llegar a tiempo a cenar, porque claro, los trenes son otro mundo, y bueno, pues te comes lo que sea. Entonces llegas a la máquina y yo en aquel momento digo, pues vale, a lo mejor chocolatinas no, porque ya tenían su propio estigma en ese momento, pero bueno, no sé, un pan de pipas o algo así. No quiero hablar ni bien ni mal del pan de pipas. Pan de pipas mediterráneo, ¿verdad? Mediterráneo, seguramente. Y con fotos de espigas por ahí o de girasoles, siempre. Y bueno, caía lo que hubiese. Y para lo que te llegase el suelto en aquel momento, porque tampoco todas tenían lector de tarjetas, y para lo que hubiera, porque a veces, mira, lo que había. Pero el Chus de hoy en día, que ha oído hablar mucho de ultraprocesados y de todo esto, se está dando cuenta, y como Chus digo, cualquier persona que nos esté escuchando, que ya no vale cualquier cosa, y no solo no vale cualquier cosa, sino que hay que evitar muchas de las que, primero, las tenemos alrededor continuamente, tú ya lo has hablado muchas veces, vivimos todos en entornos, porque se habla de entornos obesogénicos, pero yo creo que todos vivimos en un entorno obesogénico de una manera u otra, expuestos a alimentos ultraprocesados, pero también expuestos a una falta de costumbre, eso que te hablaba antes de la cultura, ¿no? De qué vamos a comer hoy, pues un guisado de no sé qué, pues a lo mejor no vas a trabajar como para quemar ese guisado, pero te lo vas a comer porque te gusta y está bueno. Ese tipo de cosas. Esa transición nutricional que estamos viviendo, que a mí me preocupa un poco. Otro punto que estábamos viendo también, cuando hablabais de esta marca propagandística que era el real food, que es volvemos a comer normal, pero en realidad tú miras la etiqueta y es otro ultraprocesado más. ¿De verdad no vamos a tener nunca una posibilidad de conciliar una cosa con otra y de tener, por ejemplo, croissants de chocolate saludables? No, no puede. ¿No se puede? No se puede, por definición no se puede, es imposible. A ver,
Dos cosas con respecto al Chus del pasado, y yo te voy a hablar lo voy a comparar con el Juan del pasado y con muchas otras personas de la época del Juan del pasado. Igual se cruzaron alguna vez uno y otro, ¿eh? Sí, es posible, pero tú ten en cuenta una cosa, que en los años 80, cuando se daban esas circunstancias, que la gente también comía y también pasaba tiempo entre ingestas, que podía ser más o menos grande o más o menos pequeño, pero nos daba el hambre y nos rugían las tripas, y eso que hoy prácticamente ya ha desaparecido. Lo que se solía hacer cuando la jornada era previsible, y si tú me dices que era repetitiva, es que era previsible, y no había máquinas de vending, o sea, no era la cuestión de si tarjeta o efectivo, no, 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 ni tarjeta ni efectivo. Es decir, o te habías llevado el bocata, o te habías llevado la fruta, o te habías llevado un tupper con anchoas, o lo que fuera, o te jodías. Hablando pronto, mal y claro. Pero Efectivamente. como lo segundo te puede pasar, lo primero, lo último, perdón, te puede pasar una vez, lo que ibas al día siguiente es con tu papel albal. O sea, con tu bocata, o con lo que fuera, ya preparado tu fruta o lo que fuera para cuando te entrara ese momento, ¿no? Entonces, te quiero decir que el problema ese es un signo característico de la famosa transición nutricional, de que antes no había esas cosas y tampoco pasaba nada, y ahora nos hemos pasado de rosca, ahora tenemos máquinas de vending en cualquier lado. O Yo sea, siempre pongo un perdona, ejemplo. A ver no, quién está en algún momento de su vida a más de 15 minutos de una Coca-Cola. Y me da igual que lo pilles en el desierto de los Monegros en plena autovía o en plena eh, autopista, o en un barco, o en un tren, o en una playa, o donde fuera. Es que, salvo que vayas a hacer, yo que sé, un poco de deporte así, ultramaratones y cosillas así, pero si están organizadas, por cierto, vas a seguir estando a menos de un cuarto de hora de una Coca-Cola, y eso es lo que es de locos, ¿no? eso es muy Entonces, importante. lo del croissant saludable, el croissant de chocolate con chocolate o no saludable, no lo vamos a encontrar. ¿Pero por qué? Por la mera categoría del alimento. Y esto es lo que no le entra a mucha gente en la cabeza, pero que la Organización Mundial de la Salud tuvo la certeza bueno, la Organización Mundial de la Salud, que se basó en un documento sueco, creo que era, o noruego, pero que al final todos los países nórdicos, pues de alguna u otra forma, se hicieron eco de ello y lo usaron como elemento para el etiquetado frontal de los alimentos, que no tiene, por supuesto, como no podía ser, nada que ver con el Nutri-Score. Hombre, Y entonces lo que hicieron fue categorizar los alimentos, sobre todo para regular la publicidad dirigida a los niños. Entonces, dijeron, si eres bollería, si eres galletería, si estás en este segmento de este tipo de productos, tú no puedes anunciarte. Me da igual que seas sin azúcar, me da igual que seas sin aceite de palma, me da igual que seas sin trans, me da igual que seas con fibra o con hierro, como el bollicao, etcétera. Me da igual, eres croissant, largo de aquí. no va a haber alegación saludable que te salve del Claro, apartado en claro. el que estás, ¿no? Claro, entonces, también, es otro ejemplo que yo ya estoy poniendo en muchos podcasts, va a ser el ejemplo de los podcasts que pone Juan Revenga cuando le invitan a podcast. Pero bueno, es el tema del tren, el tren de los alimentos, que suena así un poco el trenecito de los alimentos como un poco raruno, ¿no? Pero básicamente si ordenamos las categorías de los alimentos de mejores a peores en lo que pudiera ser la representación de la cabecera más cerca de la locomotora, mejores alimentos, y la cola, peores alimentos, pues las frutas viajarían en su vagón y estarían en los primeros vagones. Las verduras y hortalizas también, los frutos secos también, las legumbres también. Y todos estos vagones podrían ser intercambiables en esas primeras posiciones con respecto a la locomotora. Pero es que las galletas, los bollicaos, los croissants, van a tener su vagón y estará a tomar viento de donde está la locomotora. Sí que es cierto que luego dentro de cada vagón tú, bueno, con unos u otros criterios vas a poder mover o podrían moverse los croissants con fibra y con a ver si lo digo bien, pues con harina de trigo ecológica, bueno, ecológica, que me chirría. Lógica no, integral, ¿no? Integral, vamos a dejarlo integral, sí, mejor. Y que además están enriquecidos con vitamina D, pues no sé, por decirte una locura y tal, pues va, venga, que lo ponemos
en los asientos de delante de ese vagón. Pero no sigue estando en cola. No se va a ir al vagón de las manzanas. Vale. Uh-huh. Sí, o sea que realmente cuando yo te decía antes lo de la alimentación, la salud y la nueva pandemia, en realidad yo creo que los alimentos, la publicidad de alimentos, creo que va a ser la próxima publicidad del tabaco y del alcohol. O debería serlo si no está empezando a ser ya, y me da igual la polémica y las bromas sobre cierto ministro, pero es que es así. Llegas tarde. En el año 2013, la entonces directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, que tenía mucho valor, iba a decir una ordinariez, pero no lo voy a decir, tenía muchísimo valor para decir las cosas muy claras. Un par de narices. Un par de narices, efectivamente. Yo creo que se hacía pendientes con las botellas de 2 litros de Coca-Cola, ¿eh? Pues esta tía largó un discurso de apertura del curso 2013 en Finlandia, en Helsinki, que ya lo estaba anunciando, que estaba haciendo un llamamiento a todas las administraciones sanitarias que la Big Food, la Big Alcohol y la Big Soda, pues las grandes industrias multinacionales de los ultraprocesados, del alcohol y de los refrescos, son los nuevos Big Tobacco. O sea, es decir, las multinacionales del tabaco, y que están recurriendo a las mismas estrategias que la industria del tabaco pues siguió en los años 70 y 80. Y 70, claro. Ojo, esto también está en el blog, hay que decirlo, sí. Y el blog el post se llama Todo Podrido. Yo llego tarde, pero ponga la tele a la hora que ponga, hay unos simpáticos animales marinos que me están animando a aprender inglés mientras como galletas. Continuamente, o sea, pasará tiempo hasta que eso deje de ser así, pero bueno, sí, apoyamos eso, abogamos por ello. Muy bien. Pues muy bien, amigo. Como siempre te digo, tienes el micro abierto por si quieres promocionar algo o cascar de alguien, pero también tienes posibilidad de cuando quieras, si te has divertido o te has entretenido, volver para hablar de lo que tú quieras, no solo de esto. Muy bien. Me gusta, podemos. Vale. Muchísimas gracias. Realmente ha sido diferente, no me la esperaba. Para todos los que estéis ahí al otro lado de los auriculares, es la cosa menos guionizada que he visto en mi vida. Es 0 guión. No puede haber menos. Ahora es cuando yo oculto la libreta. Bueno, quiero decir, por lo menos... No, cero guión, ya te lo digo. Por lo menos por mi parte, no te puedo decir por la tuya, pero a mí no me has trasladado absolutamente nada. De hecho, no sabía de qué iba a ir, ni qué nivel, qué profundidad se iban a abordar los temas, pero ya he visto que estás muy puesto en el tema, Chus. Por cierto, ¿te puedo preguntar tú qué eres profesionalmente hablando? Sí, bueno, yo soy bioquímico, yo hice la tesis, pero ahora soy editor científico, trabajo en una revista. Me caches en la mano. Sí. Entonces, te sobra... O sea, que comprendes perfectamente mucho de lo que hemos estado hablando. Y sabrás mucho más que yo, además. De según qué temas, de otros no. El profesional eres tú. Pues de ciencia, te aseguro, de conocimiento de la ciencia, desde luego tú más. Quiero decir, yo no he hecho una tesis. Lo he intentado 3 veces. Bueno. Pero he acabado todas en choque con incendio. Te aprovecho para decir que hacer una tesis no te hace más inteligente, porque hacer una tesis realmente es investigar algo que hasta ahora no se había investigado, pero el conocimiento básico lo tienes ahí cuando haces una carrera. Y que hacer una carrera no te hace más inteligente que aprender según qué profesiones, que cada uno se especializa, o sea, no son niveles académicos, son simplemente campos distintos. Eso por un lado, ni tampoco te hace mejor persona, que todo el mundo dice, ¿y quién te ha dicho esto? El médico. Bueno, pues el médico puede ser... Esto lo decía Carlos González, lo decía, ¿no? Que no se ha muerto, que yo sepa, y espero que no. Carlos González, el pediatra de Mi niño no me come, sí. Un regalo para toda la vida, y decía, un médico tiene el mismo derecho para decir una idiotez que cualquier otra persona. Por supuesto. De hecho, yo, desde que hice la tesis y luego he hecho varios postdocs y he conocido gente y tal, ha sido cuando he conocido el mayor número de gilipollas en mi vida, o sea que muchas veces... Sí. Son, y en este caso lo puedes decir bien, son gilipollas con título. Exacto, y con papeles. Eso es. Juan Revenga, muchísimas gracias, de verdad, no sabes cómo te lo agradezco. Vale, me ha gustado, la verdad es que no te puedo negar la evidencia. A mí estas charlas distendidas con un tío inteligente al otro lado, la verdad es que me gustan. Bueno, a ver el día que ocurre eso.
Esto, avísame y pégame un toque cuando vaya a salir. Aunque me da igual que esto salga también en la edición, me da igual. Pégame un toque y le damos el correspondiente movimiento en las redes sociales. Y ya está. Y yo que te lo agradezco. Muy bien, señor, pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.